El sonido del monitor cardíaco marcaba el ritmo del silencio en esa habitación del Hospital San Gabriel, un templo de la medicina de lujo, donde el mármol italiano brillaba bajo luces diseñadas para no molestar los ojos sensibles de los pacientes más exigentes de la ciudad. En la suite presidencial, Alejandro Sterling miraba por la ventana al atardecer de Madrid con la misma expresión que tendría un león enjaulado. Si me traes esta cosa que llamas comida una vez más, te juro que demandaré a este hospital hasta que no quede nada más que el nombre. Espetó sin siquiera mirar a la enfermera que, con manos temblorosas, recogía la bandeja apenas tocada. La joven, con el rostro sonrojado, asintió mientras tragaba saliva. Era la tercera enfermera en este turno. La 15ª esta semana. Lo siento, señor Sterling. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. La imitó en un tono burlón. ¿Es lo único que dice la gente en este lugar? Mi abuela paralítica tendría más iniciativa. La puerta se cerró con un suave clic cuando la enfermera se fue y Alejandro sonrió con amarga satisfacción. Otra victoria en su guerra personal contra un mundo que lo había reducido a esto. Un multimillonario de 35 años acostumbrado a conquistar mercados, ahora conquistador de nada, un prisionero en un cuerpo que lo había traicionado después del accidente en las montañas. El doctor Luis, el director médico del hospital, pasó una mano por su cabello gris mientras revisaba la ficha fuera de la habitación. Es imposible. Hizo llorar a Martina, y ella sobrevivió 5 años en la planta de oncología pediátrica, susurró a su asistente. Necesitamos a alguien especial para el señor Sterling. No especial, doctor, intervino una firme voz femenina desde detrás de él. Lo que necesita es a alguien que no se deje intimidar por un niño rico lanzando una pataleta del tamaño de un yate. Sofía López se acercó con un paso determinado, recogiendo su cabello castaño en una coleta improvisada. Sus ojos color miel brillaban con esa mezcla de determinación y picardía que la caracterizaba. Su uniforme, a diferencia del resto del personal, no estaba perfectamente planchado. Tenía las arrugas de alguien que había estado corriendo de una emergencia a otra. Sofía, no creo que esta sea una buena idea, comenzó el doctor. Con todo respeto, doctor Luis, después de 3 turnos seguidos en urgencias, puedo manejar a un millonario gruñón. Sonrió, tomando la ficha de las manos del doctor. Además, mi abuela tenía un temperamento peor, y yo la adoraba. Sin esperar respuesta, Sofía llamó 2 veces y entró sin invitación. El olor antiséptico se mezclaba con un costoso perfume masculino que intentaba enmascarar el inevitable aroma hospitalario. Alejandro levantó la vista de su tablet, listo para lanzar un nuevo dardo verbal, pero se detuvo al ver a Sofía examinando el costoso equipo médico con descarado interés. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó secamente. Tu nueva enfermera, señor Sterling, respondió sin inmutarse, comprobando los monitores con eficiencia profesional. Sofía López, a su servicio, o al menos lo intentaré, por lo que he oído. Alejandro entrecerró los ojos, estudiándola. No parecía como las enfermeras anteriores con sus uniformes perfectos y sonrisas ensayadas. No te necesito. Puedes irte, ordenó, volviendo su atención a la tablet. Sofía soltó una risa que rebotó en las paredes de mármol. ¿Sabes qué es fascinante, señor Sterling? Que pienses que estoy aquí por elección, se acercó y sin aviso ajustó el goteo intravenoso. Este es mi trabajo. Si quieres ser miserable, adelante, pero no esperes que yo te siga el juego. Ahora, ¿te gustaría que revise tus puntos, o prefieres seguir fingiendo leer algo importante en esa tablet? Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así antes. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes quién soy? Un paciente, respondió simplemente, poniéndose los guantes de látex con un chasquido deliberadamente fuerte. Uno con un fémur fracturado, 3 costillas agrietadas y según esta ficha, gesticuló hacia la carpeta. Una actitud que haría parecer encantadora a un puercoespín con espinas. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Sofía aprovechó la oportunidad para comprobar calmadamente los monitores, anotando valores en la ficha, mientras Alejandro la observaba como si hubiera descubierto una nueva especie.
Te haré despedir, amenazó finalmente, su voz más baja, casi curiosa. No puedes, respondió con una sonrisa pícara. Soy la única enfermera disponible que no ha presentado una queja formal contra ti todavía. Además, añadió, inclinándose para comprobar el intravenoso. Entiendo que tu compañía te necesita recuperado para esa fusión con los japoneses el próximo mes. ¿Me equivoco? La mandíbula de Alejandro se tensó. Información interna. Esta mujer había hecho sus deberes. ¿Qué quieres?, preguntó con sospecha. ¿Dinero? ¿Un ascenso? Sofía lo miró directamente a los ojos. Y por un momento, Alejandro sintió algo extraño, como si ella pudiera ver más allá de sus paredes cuidadosamente construidas. Quiero hacer mi trabajo, señor Sterling. Nada más, nada menos, respondió con simplicidad. Y mi trabajo es asegurarme de que te recuperes, aunque parezcas determinado a hacer lo contrario. Con movimientos precisos, comprobó los vendajes en su pierna, ignorando la intensa mirada que sentía sobre ella. Sus manos, pequeñas pero firmes, trabajaban con una confianza que, para su disgusto, Alejandro encontró reconfortante. No necesito tu lástima, murmuró entre dientes apretados. Perfecto, porque no te estoy ofreciendo ninguna, replicó Sofía sin perder el ritmo. Lo que necesitas es medicación para el dolor, terapia física y, francamente, una actitud menos tóxica. La primera te la puedo proporcionar ahora mismo. La segunda comienza mañana, y la tercera, bueno, eso depende completamente de ti. La sonrisa irónica de Sofía provocó algo inesperado en Alejandro. Las comisuras de sus labios temblaron, amenazando con curvarse hacia arriba. Inmediatamente lo suprimió, pero ella lo notó. ¿Eso fue casi una sonrisa, señor Sterling? Cuidado. Podría convertirse en un hábito. No me meto con mis pacientes, enfermera López advirtió, pero su tono había perdido su filo. No me meto con mis pacientes, señor Sterling, pero tampoco les tengo miedo. El intercambio fue interrumpido por la entrada del doctor Luis, que pareció sorprendido al encontrar la habitación sin gritos o objetos volando. Veo que se han conocido, comentó con cautela. Señor Sterling, Sofía será su enfermera principal durante su estancia. Tiene mi confianza completa. Alejandro miró de Sofía al doctor y asintió secamente, un gesto que el doctor interpretó como una victoria sin precedentes. Mientras el doctor explicaba el plan de tratamiento, Sofía notó que Alejandro la observaba de reojo, como un depredador evaluando a una presa que inexplicablemente no huía. Lo que él no sabía era que Sofía había crecido enfrentando depredadores mayores en barrios donde el verdadero lujo era tener agua caliente todos los días. La noche había caído completamente cuando el personal comenzó a reducirse. Sofía estaba preparando la medicación nocturna cuando uno de los monitores comenzó a pitar insistentemente. El ritmo cardíaco de Alejandro se había acelerado de repente. «Doctor», llamó, acercándose rápidamente a la cama. El rostro de Alejandro estaba contorsionado en una mueca de dolor, gotas de sudor en su frente. Intentó ocultarlo, pero su respiración entrecortada lo delataba. «No es nada», murmuró entre dientes. Claramente, respondió Sofía con ironía, comprobando los monitores urgentemente. El doctor Luis entró apresuradamente, pero después de una rápida evaluación, su expresión se volvió grave. Posible coágulo. Necesitamos una ecografía urgente y anticoagulantes, ordenó antes de volverse a Sofía. El equipo de guardia está manejando un choque múltiple en la A1. Necesito que te quedes con él toda la noche, monitoreando cada cambio. Si empeora, vamos directamente a cirugía. La mirada de pánico que cruzó brevemente el rostro de Alejandro no escapó a Sofía. No se preocupe, doctor. No me moveré de aquí, le aseguró firmemente mientras preparaba la medicación de emergencia. Cuando el doctor se fue a coordinar las pruebas, un silencio tenso se instaló en la habitación. Alejandro, pálido y vulnerable por primera vez desde su ingreso, miró a Sofía con una mezcla de rabia y miedo. «No necesito una niñera», murmuró. Pero su voz traicionaba su dolor. Sofía acercó una silla a la cama y se sentó, cruzando los brazos con tranquila determinación.
No, señor Sterling. Lo que necesita es a alguien que se quede cuando todos los demás se han ido, respondió suavemente. Y para su buena o mala fortuna, esa persona soy yo esta noche. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la habitación, sostenidos por algo más intenso que el simple deber profesional o la obligación del paciente. El monitor seguía pitando, marcando los latidos acelerados de un corazón que quizá estaba comenzando a sentir algo más que dolor físico. Las horas de la madrugada avanzaban como un susurro entre las paredes antisépticas. El reloj digital sobre la puerta marcaba las 3:17 cuando Alejandro se despertó de un sobresalto, un dolor agudo atravesando su lado como un rayo. Ahogó un gemido, apretando los dientes hasta que sus mandíbulas crujieron. Sofía, que estaba revisando la ficha bajo la luz tenue de una lámpara, levantó la vista instantáneamente como si hubiera desarrollado un sentido enfermizo para el sufrimiento ajeno. Necesitas medicación para el dolor, afirmó, no como una pregunta, sino como un diagnóstico irrefutable. Estoy perfectamente bien, respondió, su voz corta por el esfuerzo de parecer normal. La habitación se iluminó cuando Sofía encendió la pequeña lámpara auxiliar. El resplandor dorado reveló su rostro donde la determinación había reemplazado cualquier rastro de cansancio después de horas de vigilancia. ¿Sabes qué me fascina de vosotros los millonarios?, preguntó mientras preparaba la medicación con movimientos precisos. Esa capacidad extraordinaria para mentir incluso cuando nadie os cree. Alejandro intentó sentarse, pero el dolor lo traicionó, arrancándole una mueca que contradecía sus palabras. Y a mí me fascina cómo la gente como tú cree conocer a gente como yo, replicó, cada sílaba goteando orgullo herido. Sofía se acercó con la jeringa preparada, pero Alejandro apartó bruscamente el brazo, haciendo que el catéter intravenoso se tensara peligrosamente. No necesito tu lástima ni tus drogas. No te estoy ofreciendo lástima, señor Sterling, respondió con calma imperturbable. Te estoy ofreciendo morfina, y créeme, hay una enorme diferencia entre las dos. Un silencio tenso colgó entre ellos como una niebla espesa. La respiración entrecortada de Alejandro revelaba el costo de su terquedad. ¿Por qué insistes en rechazar la ayuda?, preguntó Sofía, suavizando su tono. ¿Es tan terrible mostrar que eres humano? No lo entenderías, murmuró, apartando la mirada hacia la ventana donde Madrid brillaba con luces dispersas como estrellas caídas sobre el asfalto. Sofía colocó la bandeja de medicación en la mesa lateral y para sorpresa de Alejandro se sentó en el borde de la cama, invadiendo deliberadamente su espacio personal. Inténtalo, lo desafió, sosteniendo su mirada con una intensidad casi hipnótica. Algo en esos ojos color miel, en la completa ausencia de intimidación o halago, desarmó momentáneamente las defensas de Alejandro. Toda mi vida, comenzó, y luego se detuvo, sorprendido por su propia disposición a hablar. Toda mi vida he construido mi identidad en el control. Control sobre mi cuerpo, sobre mis compañías, sobre cada aspecto de mi existencia. Y ahora, su mirada bajó a su pierna inmovilizada. Ahora ni siquiera puedo levantarme para ir al baño sin ayuda. La confesión colgó entre ellos, inesperadamente íntima en la penumbra del hospital. El control es una ilusión, respondió Sofía simplemente. Nadie lo tiene realmente. La diferencia es que algunas personas descubren esta verdad en un accidente de esquí y otras nacen en un barrio donde el desayuno no siempre está asegurado. La franqueza de sus palabras, desprovista de autocompasión, provocó en Alejandro una reacción que no había experimentado en mucho tiempo. Curiosidad genuina. ¿De dónde vienes, enfermera López? De un lugar donde aprendimos a reírnos del dolor porque llorar cuesta demasiada energía, respondió mientras hábilmente aprovechaba la distracción para insertar la aguja en el catéter. Y también aprendimos que aceptar ayuda no es debilidad, es inteligencia. La medicación comenzó a fluir, y con ella un alivio gradual que relajó los músculos tensos de Alejandro. Sus párpados se volvieron pesados, pero luchó contra el sopor, extrañamente reacio a perder el hilo de esa conversación. Eres peculiar, murmuró, sus palabras volviéndose cada vez más indistintas. Y tú eres sorprendentemente menos insoportable cuando no intentas ahuyentarme, replicó ella con una sonrisa que iluminó su rostro cansado.
Un destello de sonrisa curvó los labios de Alejandro antes de que el sueño inducido lo reclamara. Sofía ajustó las sábanas con un gesto casi maternal que contradecía la firmeza con la que lo había confrontado momentos antes. El amanecer se filtraba tímidamente a través de las persianas cuando Alejandro abrió los ojos de nuevo. Encontró a Sofía revisando los resultados de la ecografía que habían hecho durante la noche. «Buenos días, señor Sterling». Saludó sin levantar la vista de los documentos. «Me complace informarte que no vas a morir hoy, al menos no por un coágulo». Alejandro la observó de cerca por primera vez. Ojeras marcaban los contornos de sus ojos y algunos mechones rebeldes de cabello habían escapado de su coleta improvisada. Aún así, había una vitalidad en ella que contrastaba con la esterilidad del entorno. «Has estado despierta toda la noche», constató, notando que había cambiado instintivamente a llamarla por su nombre de pila. «Parte de mí encantó», respondió, encogiéndose de hombros, sobrevivir a base de café y terquedad. «¿Por qué?», preguntó, genuinamente intrigado. «¿Por qué molestarte tanto con alguien que ha intentado hacer tu trabajo imposible?». Sofía guardó silencio por un momento, como si pesara su respuesta. «Porque bajo esa armadura de arrogancia y sarcasmo, vi a alguien asustado», respondió finalmente. «Y a lo largo de los años, he aprendido que las personas más difíciles son a menudo las que más necesitan a alguien que se quede a su lado». La sinceridad de esas palabras recorrió a Alejandro como una corriente eléctrica. Nadie en mucho tiempo lo había visto realmente. No al empresario exitoso, no al multimillonario codiciado por los tabloides, sino al hombre vulnerable que se escondía detrás de esas etiquetas. «Deberías descansar», sugirió en un tono que carecía de su sarcasmo habitual. «Es preocupación lo que detecto, señor Sterling», bromeó, aunque la fatiga comenzaba a notarse en su voz. «Es sentido común. Un doctor cansado es un peligro. Imagino que lo mismo aplica a las enfermeras». Sofía levantó una ceja, divertida por su torpe intento de amabilidad. «Mi turno termina en 1 hora. Sobreviviré». «Estoy segura de que lo harás», asintió y añadió con una sonrisa torcida. «Pareces del tipo superviviente». Sus ojos se encontraron, y por un momento, algo indefinible fluyó entre ellos. No era atracción, al menos no en el sentido convencional. Era reconocimiento. El mutuo reconocimiento de dos personas acostumbradas a enfrentar el mundo en sus propios términos. El momento se rompió cuando el doctor Luis entró para su revisión matutina. Notó con obvio alivio la mejora en los signos vitales de Alejandro y la ausencia de conflicto en la habitación. «Veo que sobrevivieron a la noche», comentó complacido. «Apenas», respondió Sofía con una sonrisa cansada. El doctor realizó un chequeo exhaustivo mientras Sofía preparaba las medicaciones matutinas. La rutina hospitalaria parecía haberse normalizado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Cuando finalmente estuvieron solos de nuevo, Alejandro observó a Sofía organizar meticulosamente la mesa de medicaciones. Había algo hipnótico en la precisión de sus movimientos, en la confianza con la que sus pequeñas manos manejaban instrumentos y botellas. «Tengo una proposición para ti», dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Sofía lo miró con sospecha. «Si implica un helicóptero para escapar de la rehabilitación, la respuesta es no». Alejandro soltó una risa genuina, la primera en mucho tiempo. Y el sonido pareció sorprenderlos a ambos por igual. «Nada tan dramático», respondió, «pero algo que podría considerarse imposible». La intriga se encendió en los ojos de Sofía como una llama. «Te escucho». Alejandro tomó aire como alguien preparándose para saltar al vacío. «Quiero que seas mi enfermera personal cuando me den el alta», propuso, manteniendo un tono casual que no enmascaraba completamente la importancia de la petición. «Te pagaré 3 veces tu salario actual». Sofía parpadeó, genuinamente sorprendida. «¿Por qué yo?». Hay enfermeras privadas con experiencia en pacientes VIP acostumbradas a la discreción y caprichos extravagantes. Alejandro la miró directamente con una intensidad que contradecía su aparente indiferencia. «Porque eres la única que no huye», respondió con desarmante simplicidad. «La única que me ve como un paciente, no como una cuenta bancaria andante, o en este caso, coja».
La broma autodespreciativa arrancó una sonrisa a Sofía, que cruzó los brazos, evaluándolo con una mirada clínica. ¿Y qué te hace pensar que aceptaría dejar mi trabajo aquí para aguantarte 24 horas al día? Alejandro dio una sonrisa enigmática que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. Porque sospecho, enfermera López, que eres exactamente tan valiente como pareces. Y esto, gesticuló hacia sí mismo con un barrido teatral de su mano, es el mayor desafío que encontrarás en tu carrera. La pregunta es, ¿estás dispuesta a aceptarlo? El desafío colgó entre ellos como una chispa a punto de encender un fuego impredecible. Sofía entrecerró los ojos, consciente de que esta propuesta era más que un arreglo profesional. Era una invitación a cruzar una línea invisible, a entrar en territorio desconocido donde las reglas convencionales no aplicaban. Y mientras el sol de Madrid se elevaba en el horizonte, iluminando la habitación con una claridad implacable, ambos sabían que cualquiera que fuera su respuesta, nada volvería a ser igual entre ellos. La mansión de Alejandro se erguía imponente en Barcelona, un coloso de vidrio y piedra caliza que parecía desafiar las leyes de la arquitectura convencional. Sofía miró la estructura desde el asiento trasero del Bentley que la había recogido del hospital, preguntándose en qué momento exacto su cordura había decidido tomarse unas vacaciones. Habían pasado 3 semanas desde esa propuesta en la habitación del hospital. 3 semanas de negociaciones, dudas y finalmente una decisión que sus colegas consideraban o loca o un golpe de suerte, dependiendo de su nivel de envidia. El contrato reposaba en su bolso, condiciones laborales impecables, un salario que triplicaba el anterior, y una cláusula de confidencialidad tan extensa que prácticamente le prohibía mencionar el color favorito de su paciente. El mayordomo, un hombre de edad indefinible llamado Carlos, la saludó con una formalidad que contrastaba con la calidez de su mirada. Señorita López, supongo, saludó con una ligera inclinación. El señor Sterling la espera en la terraza sur. Sofía siguió a Carlos a través de habitaciones que parecían sacadas de una revista de diseño. Minimalistas, elegantes y sorprendentemente frías. No había fotos familiares, ni souvenirs de viajes, ni siquiera libros que revelaran los gustos del propietario. Era una casa perfecta, pero sin alma. La terraza sur resultó ser un expansivo invernadero, donde plantas exóticas crecían bajo un techo de vidrio que capturaba cada rayo de sol invernal. Alejandro estaba sentado en una silla de ruedas hecha a medida, contemplando los jardines con una expresión inescrutable. Ha llegado mi nueva carcelera, anunció sin volverse, reconociendo su presencia por el sonido característico de sus pasos. Tu nuevo ángel guardián, quieres decir, corrigió Sofía, rodeando la silla para enfrentarlo. Buenos días, señor Sterling. Veo que tu sentido del humor sigue intacto. Alejandro la observó de cerca. Sin su uniforme hospitalario, Sofía parecía diferente. Llevaba un sencillo vestido verde oliva que realzaba su tono de piel dorado, y su cabello, usualmente atado, caía en ondas sobre sus hombros. Te ves diferente, comentó. Y había cierta torpeza en su tono, como si hubiera esperado que ella permaneciera inmutable, igual que los muebles a su alrededor. Las enfermeras también tienen vidas fuera del uniforme, respondió con una sonrisa pícara. Sorprendente, lo sé. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras Carlos servía café en tazas de porcelana tan finas que parecían translúcidas. Entonces, comenzó ella, tomando asiento frente a él. ¿Cuáles son las reglas del juego? Alejandro levantó una ceja. Disculpa. ¿Las reglas? Todos los millonarios excéntricos tienen reglas absurdas para su personal. No mirarlos directamente a los ojos. No hablar a menos que te hablen. Mantener la temperatura del agua exactamente a 108.5 grados. Contó con los dedos, sus ojos brillando con malicia. ¿Cuáles son las tuyas? La pregunta provocó algo inesperado, una risa genuina que transformó el rostro de Alejandro, suavizando sus rasgos aristocráticos. Lamento decepcionarte, pero mis excentricidades son bastante aburridas, respondió. Aunque su expresión se volvió seria. Hay una condición no negociable. Sofía se tensó ligeramente, preparándose para lo peor. Te escucho.
Nada de lástima, declaró firmemente. Puedo manejar órdenes, incluso regaños, pero no toleraré que me mires con esa expresión de pobre rico roto que todos parecen perfeccionar en la facultad de medicina. La intensidad de su mirada revelaba cuánto le había costado admitir esa vulnerabilidad. Sofía asintió lentamente. Parece justo, respondió simplemente. Yo también tengo una condición. Adelante. Honestidad absoluta, declaró, inclinándose hacia adelante. No me mientas sobre tu dolor o sobre tus limitaciones. No ignores mis instrucciones médicas ni intentes sobornar a otros empleados para obtener lo que te he prohibido. ¿Entendido? Alejandro sostuvo su mirada, evaluándola. ¿Siempre eres tan directa? La vida es demasiado corta para andarse con rodeos, respondió, encogiéndose de hombros. ¿Aceptas mi condición o no? Acepto, concedió, extendiendo su mano. Sofía la estrechó, sellando ese pacto inusual. El contacto fue breve pero eléctrico, como si una corriente invisible hubiera fluido entre sus palmas. Bien. Ahora que hemos establecido las reglas básicas de nuestra extraña relación, ¿qué tal si me muestras mi habitación y luego comenzamos con tu primera sesión de terapia física? La expresión horrorizada de Alejandro arrancó una risa a Sofía. Oh, vamos. No será tan terrible, le aseguró, poniéndose de pie. Prometo ser suave al principio. Eso es exactamente lo que dicen los torturadores, murmuró. Pero había un destello de diversión en sus ojos que contradecía su tono sombrío. Carlos los guió a través de corredores de mármol hasta una espaciosa habitación luminosa que había sido preparada para Sofía. Estaba conectada por una puerta discreta a los aposentos de Alejandro, permitiéndole llegar rápidamente a él si surgía una emergencia. Espero que sea de su agrado, comentó Carlos, abriendo las pesadas cortinas para revelar una vista espectacular del jardín. Es perfecta. Gracias, respondió, genuinamente impresionada por la elegancia simple de la decoración. Cuando el mayordomo se fue, Sofía comenzó a desempacar su equipaje. Entre sus pertenencias, sacó un pequeño teclado electrónico plegable que colocó cuidadosamente sobre el tocador. ¿Tocas el piano?, preguntó Alejandro desde la puerta, observándola con curiosidad. Sofía se sobresaltó ligeramente. No lo había oído acercarse. Lo intento, corrigió con una sonrisa melancólica. Era el sueño de mi mamá que me convirtiera en pianista de concierto. Pero la vida tenía otros planes. Algo en su tono, una vulnerabilidad que no había mostrado antes, capturó la atención de Alejandro. Me gustaría oírte alguna vez, dijo con una suavidad inusual. Sofía lo miró sorprendida, como si hubiera esperado una reacción diferente. Solo si prometes no reírte, estipuló, recuperando su tono ligero. No puedo prometer eso. Respondió con una sonrisa pícara. Pero puedo ofrecerte algo mejor. La intriga se grabó en el rostro de Sofía. Sígueme, instruyó Alejandro, maniobrando su silla con habilidad a través de los pasillos. La guió a una habitación apartada en el ala este. Cuando abrió las puertas dobles, Sofía jadeó. Un piano de cola Steinway negro brillante, como un estanque nocturno, dominaba el espacio. Es magnífico, susurró, acercándose con una reverencia casi religiosa. Era de mi abuela, explicó Alejandro, observándola acariciar las teclas con dedos temblorosos. Nadie lo ha tocado en años. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Sofía, volviéndose para mirarlo. Alejandro guardó silencio por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Supongo que quería mostrarte que no todo en esta casa está muerto, respondió finalmente con una honestidad que parecía sorprender incluso a sí mismo. La confesión, tan simple y sin embargo tan reveladora, creó un puente invisible entre ellos. Por primera vez, Sofía vislumbró al hombre detrás de la fachada de arrogancia y riqueza. ¿Tocas tú?, preguntó, gesticulando hacia el instrumento. No, respondió. Pero algo en su expresión sugería una historia no contada. Pero escucho, o solía hacerlo. Sofía se sentó en el banco, y después de un momento de vacilación, sus dedos comenzaron a bailar sobre las teclas. Las notas de Debussy llenaron la habitación, imperfectas, pero sentidas, como si cada acorde fuera una confesión.
Alejandro cerró los ojos, dejándose envolver por la música. Su rostro usualmente tenso, se relajó, revelando una vulnerabilidad que nunca permitía mostrar. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio pesado de significado los envolvió. Sofía lo miró expectante, repentinamente consciente de lo íntimo que había sido ese momento. «Tocas con el corazón, no con la técnica», comentó finalmente, abriendo los ojos. «Es refrescante». La observación, tan precisa y desprovista de artificio, trajo un rubor inesperado a las mejillas de Sofía. «Mi profesor solía decir que tenía demasiada pasión y no suficiente disciplina», confesó con una sonrisa tímida. «Tu profesor no sabía apreciar lo extraordinario», respondió, sosteniendo su mirada con una intensidad que aceleró su pulso. El momento se rompió cuando Carlos apareció en la puerta, anunciando la llegada del equipo médico que instalaría el equipo de rehabilitación. La magia se disipó, pero algo había cambiado entre ellos. Algo sutil pero profundo. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Sofía, retomando su rol profesional, supervisó la instalación del equipo y estableció un programa de rehabilitación riguroso que arrancó más de un gemido a Alejandro. «Eres una tirana», se quejó después de completar una serie de ejercicios particularmente demandante. «Y tú eres un bebé grande», replicó ella, ajustando la resistencia de las bandas elásticas. 5 repeticiones más. Alejandro obedeció a regañadientes, pero había un nuevo respeto en sus ojos cada vez que ella demostraba su competencia profesional. No era la típica enfermera que solo seguía órdenes médicas. Sofía tenía su propio conocimiento y una intuición casi sobrenatural para detectar cuando intentaba holgazanear. La tarde dio paso al atardecer. Agotado, pero extrañamente satisfecho, Alejandro se dejó llevar en la silla a la sala de comedor donde esperaba una cena ligera. Sofía se unió a él, rompiendo el protocolo habitual que separaba al empleador del empleado. «Háblame de tu familia», preguntó de repente mientras comían un risotto de setas salvajes. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Dejó el tenedor en el plato y lo miró atentamente. «¿Por qué quieres saber eso?» «Porque llevas un anillo en el dedo meñique que no combina con el resto de tu estilo», respondió, señalando la simple banda de plata que ella giraba inconscientemente. «Porque cuando mencionaste a tu mamá, tu expresión cambió. Y porque si vamos a pasar meses juntos, prefiero conocer a la persona que tiene mi vida en sus manos». La franqueza de su respuesta desarmó las defensas de Sofía. Tomó aire como si se preparara para una inmersión profunda. «Mi mamá murió cuando tenía 16 años, cáncer», comenzó, su voz firme, a pesar del dolor que aún vivía en esos recuerdos. «Mi papá. Bueno, digamos que prefería la compañía del alcohol a la responsabilidad de criar a 2 chicas». Alejandro escuchó con una atención casi reverente, consciente del privilegio que representaba esa confianza. «¿2 chicas?» Sofía asintió, y su rostro se iluminó con un amor tan puro que transformó sus rasgos. «Mi hermana Ana tiene 22 años y estudia para ser veterinaria. Es brillante, terca, y la razón por la que me convertí en enfermera en lugar de una pianista frustrada». Sonrió con orgullo maternal. «Después de que mamá murió, tuve que elegir entre perseguir mis sueños o asegurarme de que ella pudiera alcanzar los suyos». La confesión colgó entre ellos, reveladora y conmovedora en su simplicidad. «No suenas como si te arrepintieras», observó Alejandro, estudiando su expresión. «No lo hago», confirmó con serenidad. «Algunas decisiones te definen. Esa fue una de las mías». Alejandro asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba sobre ella. «Ahora entiendo por qué no me temes», comentó con una media sonrisa. «Has enfrentado monstruos reales. Un millonario gruñón debe parecer un paseo por el parque». Sofía rió, agradecida por la ligereza que había introducido en la conversación. «Oh, no te subestimes. Tienes tus momentos verdaderamente terroríficos», bromeó, levantando su copa en un brindis juguetón. «Especialmente antes de tu café matutino». El intercambio juguetón fue interrumpido por la llegada de Carlos, que anunció con su formalidad habitual que Ana, la hermana de Sofía, esperaba en la entrada. «Ana», exclamó Sofía,
poniéndose de pie de un salto. Lo olvidé completamente. Es su día libre de la universidad. Un destello de algo parecido a la decepción cruzó el rostro de Alejandro, rápidamente reemplazado por una máscara de interés cortés. Deberías invitarla a quedarse a almorzar, sugirió, sorprendiéndose a sí mismo con la propuesta. Sofía lo miró asombrada. ¿Estás seguro? No sueles tener visitantes. Considéralo un acto de curiosidad científica, respondió con fingida ligereza. Quiero ver si la personalidad insolente es genética en la familia López. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue como el amanecer después de una noche tormentosa, deslumbrante en su sinceridad, cálida en su gratitud. El comedor, usualmente silencioso, se llenó con la risa clara de Ana, una versión más joven y menos inhibida de Sofía. A los 22 años, irradiaba esa energía contagiosa de alguien que aún cree que el mundo está lleno de posibilidades. Entonces, ¿es cierto que tienes una colección de coches clásicos?, preguntó a Alejandro entre bocados de paella. Sofía mencionó algo sobre un Jaguar E-Type del 61. Alejandro le dio a Sofía una mirada divertida y ella se encogió de hombros con expresión inocente. Culpable, admitió, aunque no los he conducido en un tiempo. Podrías hacerlo pronto, intervino Sofía. Tu recuperación está progresando mejor de lo esperado. La observación hecha con orgullo profesional provocó una mirada entre las hermanas que Alejandro no pudo interpretar. Sofía siempre fue así, comentó Ana, con una sonrisa cómplice en los labios. Cuando decidía que algo era posible, ni siquiera Dios podía convencerla de lo contrario. A los 14 años, decidió que yo iría a la universidad, aunque no teníamos dinero para libros. El comentario, casual para Ana, reveló una nueva dimensión del sacrificio de Sofía a Alejandro. La miró con nuevos ojos, imaginándola como una adolescente, cargando responsabilidades que deberían haber sido de adultos. La terquedad es nuestra maldición familiar, bromeó Sofía, claramente incómoda con el giro de la conversación. Ana aprendió de la mejor. No era terquedad, corrigió la joven con repentina seriedad. Era amor. El silencio que siguió fue pesado con emociones no expresadas. Alejandro observó cómo las hermanas compartían una de esas miradas que solo quienes han sobrevivido juntos pueden entender. Bueno, basta de sentimentalismo por hoy, declaró Sofía, recuperando su tono ligero. ¿Qué tal si le mostramos los jardines a Ana antes de que regrese a la ciudad? La tarde pasó en una atmósfera sorprendentemente natural de camaradería. Alejandro, inicialmente reacio a participar en el paseo, se encontró disfrutando de la dinámica entre las hermanas, sus bromas compartidas y referencias a una infancia que, a pesar de sus dificultades, parecía haber estado llena de momentos brillantes. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Ana abrazó a Sofía con esa intensidad especial que solo existe entre hermanos que han sido padres el uno del otro. Luego, para sorpresa de todos, especialmente de Alejandro, se acercó a él y depositó un ligero beso en su mejilla. Gracias por cuidar de mi hermana, dijo simplemente. Ella siempre cuida de todos. Es refrescante saber que alguien la cuida por una vez. Las palabras, tan inocentes en apariencia, cayeron entre Alejandro y Sofía como una piedra en un estanque quieto, creando ondas que llegarían a rincones insospechados. El crepúsculo envolvió la mansión cuando regresaron al interior. Un silencio contemplativo los acompañó, como si ambos procesaran internamente los eventos del día. Tu hermana es extraordinaria, comentó finalmente Alejandro mientras Sofía lo ayudaba con los ejercicios vespertinos. Se parece mucho a ti. Es mejor que yo, corrigió con genuino orgullo. Más brillante, más valiente. Verla convertirse en la mujer que es hoy ha sido el mayor privilegio de mi vida. La pureza de ese amor fraternal conmovió a Alejandro en un nivel que no esperaba. Él, hijo único, criado en una competencia feroz y desconfianza, apenas podía concebir un vínculo tan desinteresado. La criaste bien, observó mientras estiraba su pierna lesionada. Deberías estar orgullosa. Lo estoy. Sofía asintió, ajustando la resistencia de la banda elástica. Pero no fui solo yo. Ana tiene una fuerza interior que siempre me asombró.
Incluso en nuestros peores momentos, nunca perdió la esperanza. Alejandro la observó trabajar, sus manos hábiles y confiadas, su concentración absoluta. Una pregunta surgió en su mente, persistente como un refrán. ¿Nunca te arrepentiste, preguntó suavemente, de sacrificar tus sueños por los suyos? Sofía detuvo sus movimientos, sorprendida por la pregunta. Levantó la vista, encontrando los ojos de Alejandro, que eran inesperadamente vulnerables. No fueron sacrificios, respondió después de una pausa. Fueron elecciones. Cada día elegí a Ana. Elegí nuestro futuro. Y cada una de esas elecciones me hizo quien soy. Alguien excepcional, completó él, las palabras escapando antes de poder contenerlas. El aire entre ellos cambió, cargado con una electricidad sutil pero innegable. Sofía, distraída por la intensidad de su mirada, tropezó ligeramente, colocando su mano en el hombro de Alejandro para recuperar el equilibrio. El contacto, aunque breve, envió una oleada de calor a ambos. Creo que hemos terminado por hoy, declaró, retrocediendo, repentinamente consciente de su proximidad. Has hecho mucho progreso, Alejandro asintió, incapaz de articular palabras. Algo fundamental había cambiado entre ellos, como si una barrera invisible hubiera caído sin aviso. Sofía, llamó mientras ella estaba a punto de irse. Gracias por compartir a tu familia conmigo hoy. La simplicidad de su gratitud, desprovista de ironía o distancia, la desarmó completamente. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. De nada, respondió. Aunque te advierto, ahora Ana querrá visitar cada semana. Le causaste una buena impresión. ¿Solo a ella? Preguntó, su voz un tono más profundo de lo habitual. La pregunta colgó entre ellos, cargada con implicaciones que ninguno estaba preparado para enfrentar abiertamente. Sofía sintió un rubor subiendo por su cuello, traicionando emociones que intentaba mantener a raya. Descansa, Alejandro, respondió finalmente, evitando hábilmente la pregunta. Mañana será un día intenso. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Alejandro permaneció inmóvil, mirando el espacio vacío como si aún pudiera verla allí. Una emoción desconocida latía en su pecho, inquietante y poderosa. No era gratitud ni siquiera atracción en su forma más simple. Era algo más profundo, más terrorífico en su potencial transformador. Por primera vez en años, tal vez en toda su vida adulta, Alejandro Sterling se sentía visto, no como el heredero del imperio Sterling, no como el empresario despiadado, ni siquiera como el paciente rico gruñón, simplemente como un hombre con cicatrices visibles e invisibles, con miedos inconfesados y sueños abandonados. Y esa sensación, tan simple y sin embargo tan revolucionaria, lo aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Esa noche, mientras la luna se elevaba sobre los jardines de Barcelona, dos personas intentaban conciliar el sueño en habitaciones separadas divididas por una sola puerta, y ambos, aunque no lo admitirían ante sí mismos, sentían como esa puerta se estaba convirtiendo, con cada día compartido, en un obstáculo cada vez más difícil de justificar. La gala benéfica de la Fundación Sterling marcaba el regreso de Alejandro al mundo social después de meses de reclusión. El salón principal de la mansión, transformado en un espacio elegante para la ocasión, brillaba bajo la luz de candelabros de cristal. Los invitados, la élite empresarial y política de Barcelona, circulaban entre copas de champán y conversaciones estratégicamente calculadas. Sofía observaba desde un rincón discreto, casi irreconocible en un vestido color champán que destacaba las curvas que su uniforme de enfermera solía ocultar. Su presencia allí era ambigua. No era una invitada, pero tampoco actuaba como personal médico. Alejandro había insistido en que asistiera, argumentando que podría necesitar asistencia durante la noche. Pareces un pez fuera del agua, comentó Carlos, ofreciéndole una copa. Relájate. No eres la única que se siente así en estas reuniones. Sofía le agradeció con una sonrisa nerviosa. Sus ojos localizaron automáticamente a Alejandro en la multitud. Apoyado en su bastón con una facilidad practicada. Hablaba con un grupo de ejecutivos, proyectando una imagen de recuperación perfecta. Solo ella podía notar los signos sutiles de fatiga, la rigidez en su postura,
la tensión casi imperceptible en la comisura de sus labios. Deberías ir, sugirió Carlos, siguiendo su mirada. Ha estado de pie durante 2 horas. No me escuchará, respondió, reconociendo la determinación en la postura de Alejandro. Su orgullo pesa más que su dolor esta noche. Sin embargo, cuando lo vio ocultar una mueca detrás de una sonrisa social, Sofía dejó la copa y caminó con determinación a través de la multitud. La intensidad de las miradas que recibió le recordó dolorosamente que este mundo opulento nunca sería el suyo. Señor Sterling, interrumpió con cortesía profesional. Disculpe la intrusión, pero tiene una llamada urgente en su oficina. Los ojos de Alejandro se iluminaron con reconocimiento. Ella le estaba ofreciendo una salida a Grasfell. Los empresarios se apartaron con deferencia mientras Sofía lo acompañaba a un pasillo privado. Mi heroína, murmuró cuando estuvieron fuera del alcance del oído. Otro minuto y habría tenido que fingir un desmayo. Lo cual habría arruinado completamente tu imagen de magnate indestructible, respondió con ironía, guiándolo a una silla apartada. Deberías descansar unos minutos. Alejandro se hundió en la silla con un suspiro que mezclaba alivio y frustración. Odio esto, confesó, masajeando sutilmente su pierna. Las miradas de lástima mal disimuladas, los rumores sobre mi recuperación. Me observan como buitres, esperando ver signos de debilidad. Sofía se arrodilló frente a él, ajustando el soporte ortopédico oculto bajo sus pantalones de traje italiano. No todos son tus enemigos, Alejandro, murmuró, concentrada en su tarea. Algunas personas se preocupan genuinamente por ti. ¿Como quién?, preguntó con escepticismo. Sofía levantó la vista, encontrando sus ojos a solo centímetros. Como yo, respondió simplemente. Algo se transformó en la expresión de Alejandro, una vulnerabilidad que raramente permitía mostrar. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El momento íntimo se rompió cuando la puerta se abrió abruptamente. Miguel Herrera, vicepresidente de Sterling Enterprises, apareció con una mirada sorprendida en el rostro. Alejandro, te buscan para el discurso. Oh, lamento interrumpir. Sofía se levantó con velocidad profesional mientras Alejandro recuperaba su máscara de control. No interrumpes nada, Miguel, respondió fríamente. La señorita López solo estaba comprobando mi soporte. La mirada evaluadora de Miguel recorrió a Sofía de cabeza a pies, demorándose un segundo más de lo apropiado. Claro, la enfermera, comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los rumores no te hacen justicia. El tono sugestivo hizo que Alejandro se tensara visiblemente. Si me disculpan, voy a por una bebida fresca, intervino Sofía, evitando hábilmente el momento incómodo. Cuando salió de la habitación, sintió la mirada de Alejandro fija en su espalda. La tensión entre ellos había adquirido una nueva calidad, como electricidad estática antes de una tormenta. La gala duró hasta la medianoche. Cuando el último invitado se fue, Alejandro se refugió en la terraza, agotado, pero reacio a admitirlo. La noche primaveral envolvía los jardines en una fragancia embriagadora. Deberías estar descansando, comentó Sofía, uniéndose a él con 2 tazas humeantes. Debería estar haciendo muchas cosas, respondió, aceptando el té con gratitud. Como, por ejemplo, disculparme por la actitud de Miguel. Sofía se encogió de hombros, apoyándose en la balaustrada. He lidiado con peores en el hospital. No deberías tener que lidiar con ellos en tu hogar. La palabra hogar colgó entre ellos, inesperadamente íntima. Esta mansión, que Sofía había percibido inicialmente como un lujoso mausoleo, se había transformado imperceptiblemente en algo más. Sobreviviré. Respondió finalmente, restándole importancia. Lo que me preocupa es tu pierna. La forzaste demasiado esta noche. Alejandro contempló los jardines iluminados por la luna, su perfil aristocrático silueteado contra la noche. Necesitaba mostrarles que sigo siendo el mismo, confesó con sinceridad inesperada. Que el accidente no me rompió. No hay nada malo en estar roto a veces, Alejandro murmuró. Las grietas son lo que dejan entrar la luz. La miró, luego realmente la miró como si descubriera algo nuevo en su rostro iluminado por la luna.
¿Quieres dar un paseo?, propuso de repente. Ahora, pero tu pierna al diablo con mi pierna, interrumpió con una sonrisa rebelde. Si puedo aguantar 3 horas de hipocresía social, puedo caminar bajo la luna con una mujer hermosa. El cumplido, tan directo y lejos de su ironía habitual, trajo un rubor a las mejillas de Sofía. Intentó ocultarlo con una risa. De acuerdo, señor temerario, pero usarás tu bastón. Bajaron los escalones de mármol hacia los jardines, donde el aroma del jazmín nocturno flotaba como un hechizo. Alejandro caminaba lentamente, apoyándose en su bastón y ocasionalmente en el brazo de Sofía. La cercanía física, a la que se habían acostumbrado durante las sesiones de terapia, adquiría un significado diferente bajo el cielo estrellado. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, guiándola hacia un sendero apartado. El sendero terminaba en un pequeño gazebo oculto entre magnolias antiguas. Enredaderas florecientes cubrían la estructura, creando una cúpula natural bajo la cual se sentaba un banco de piedra. «Mi escondite secreto», explicó, deteniéndose para recuperar el aliento. «Cuando era niño, me escondía aquí para escapar de las expectativas de mi papá». La confesión, tan simple y sin embargo tan reveladora, conmovió a Sofía. Alejandro raramente hablaba de su infancia. «Es hermoso», murmuró, asombrada por la intimidad del espacio. «Gracias por compartirlo conmigo». Se dirigieron hacia el banco, pero Alejandro tropezó con una raíz oculta. Sofía intentó sostenerlo, pero el impulso los arrastró a ambos al suelo. Cayeron entre risas sorprendidas con Alejandro protegiendo instintivamente a Sofía del impacto. Cuando las risas se apagaron, se encontraron tendidos en la hierba fragante, sus cuerpos entrelazados en una proximidad que desafiaba cualquier explicación profesional. El rostro de Alejandro estaba suspendido sobre el de Sofía, sus ojos reflejando un cosmos de emociones contenidas. «Esto no estaba en mi plan», susurró, sin hacer movimiento para apartarse. «Tenías un plan», respondió ella, consciente del latido acelerado de su corazón. «Siempre tengo un plan», murmuró, acercándose imperceptiblemente. «Aunque últimamente todos parecen desmoronarse cuando está cerca». La confesión colgó entre ellos como una hoja al viento. Los dedos de Alejandro se aventuraron a rozar la mejilla de Sofía, trazando el contorno de su rostro con una reverencia casi dolorosa. «Esto es una mala idea», susurró ella, pero sus ojos contradecían sus palabras. «La peor», estuvo de acuerdo, inclinándose más cerca. «Dime que pare». Sofía permaneció en silencio, atrapada entre el deber y un deseo que crecía dentro de ella como una marea imparable. La línea profesional que tanto había trabajado en mantener, se desdibujaba con cada respiración compartida. El beso, cuando finalmente llegó, fue tan delicado como inesperado. Los labios de Alejandro rozaron los de ella con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. Un contacto breve casi efímero que sin embargo alteró irrevocablemente el universo que habían construido juntos. Se separaron lentamente, ambos conscientes de haber cruzado un umbral invisible. La expresión de Alejandro oscilaba entre asombro y preocupación. «Lo siento», murmuró, incorporándose. «No debería haberlo hecho». «No», interrumpió Sofía también incorporándose. «No te disculpes por algo que ambos queríamos». El reconocimiento colgó entre ellos, honesto y terrorífico en su simplicidad. «¿Y ahora qué?», preguntó, la vulnerabilidad desnuda en su voz. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Solo sé que nada será igual». Regresaron a la casa en un silencio pesado con palabras no dichas. La distancia física entre ellos parecía tanto infinita como insignificante, como si hubieran cruzado un océano, solo para descubrir que había otro por navegar. En la puerta de su dormitorio, Sofía se detuvo, debatiéndose entre el impulso de huir y el deseo de quedarse. «Deberíamos hablar de esto», propuso, buscando refugio en la racionalidad. «Mañana, cuando ambos hayamos descansado». Asintió Alejandro, aunque sus ojos traicionaban un tumulto interior que ninguna cantidad de descanso apaciguaría. «Buenas noches», Sofía se despidió, su voz un susurro ronco. «Buenas noches», respondió. Y por un momento, pareció que añadiría algo más. Pero finalmente simplemente entró en su habitación cerrando la puerta detrás de ella.
Los días siguientes pasaron en una extraña normalidad forzada. Las sesiones de terapia continuaron, pero ahora cada contacto físico venía con una electricidad imposible de ignorar. Hablaban de temas seguros. Progreso en su recuperación, noticias mundiales, libros que ambos habían leído. Evitaban cuidadosamente cualquier mención al momento que habían compartido bajo la magnolia. Una semana después Alejandro encontró a Sofía en la sala de música. Sus dedos bailaban sobre las teclas del piano, tocando una melodía melancólica que reflejaba perfectamente la confusión que ambos sentían. Chopin, identificó desde la puerta. Nocturno en mi bemol mayor, apropiado para el momento. Sofía dejó de tocar, sorprendida por la intrusión. No sabía que eras fan de la música clásica. Hay mucho que no sabes de mí, respondió, acercándose con pasos medidos, su bastón haciendo un ritmo constante en el suelo de madera. Como que no puedo dejar de pensar en ti, por ejemplo. La confesión, directa y desprovista de su ironía habitual, cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Sofía permaneció inmóvil, sus manos aún descansando sobre las teclas. Alejandro, comenzó, pero él levantó una mano, silenciándola suavemente. No necesito una respuesta ahora, dijo. Solo quería que supieras que esto, sea lo que sea entre nosotros, no es producto de gratitud o dependencia. Es más profundo, más verdadero que nada que haya experimentado antes. Se paró junto al piano, su presencia llenando el espacio como una melodía no escrita. Tengo miedo, confesó Sofía finalmente, las palabras escapando como pájaros asustados. Miedo de que solo veas a la mujer que te ayudó cuando eras vulnerable. Miedo de que no sea suficiente para tu mundo. ¿Y has considerado? Respondió, inclinándose ligeramente, que quizás yo sea el que tiene miedo de no ser suficiente para ti. La pregunta colgó entre ellos, reveladora en su honestidad cruda. Alejandro, el empresario despiadado, el millonario arrogante, estaba ante ella, despojado de todas sus defensas. Estoy roto, Sofía, confesó con brutal sinceridad. No solo físicamente. He pasado años construyendo muros para protegerme, para ocultar mis debilidades. Y entonces llegaste tú con tu honestidad implacable, tu compasión sin condescendencia, y cada uno de esos muros comenzó a desmoronarse. La vulnerabilidad en su confesión conmovió a Sofía hasta lo más profundo. Instintivamente, levantó una mano para acariciar su mejilla. ¿Crees que no lo sé?, respondió suavemente. He visto tus cicatrices, Alejandro. Todas ellas. Y no me asustan. Sus ojos se encontraron, comunicando verdades demasiado poderosas para ser articuladas con palabras. Alejandro tomó la mano que acariciaba su rostro y la llevó a sus labios, depositando un beso en su palma con una reverencia casi dolorosa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, la incertidumbre brillando en sus ojos. Sofía dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Ahora, murmuró. Dejamos de tener miedo. Y con un valor nacido de meses de anhelo reprimido, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de Alejandro. Este beso no fue nada tentativo. Fue una declaración, una promesa, un desafío a todos los obstáculos que se interponían entre ellos. Alejandro respondió con una intensidad que disolvió cualquier duda restante. Sus brazos la envolvieron, atrayéndola cerca como si temiera que desapareciera. El bastón cayó al suelo, olvidado, mientras el mundo se reducía a ese punto exacto donde sus labios se encontraban. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y transformados, Alejandro descansó su frente contra la de Sofía, sus respiraciones mezclándose en el mínimo espacio entre ellos. «Me ves como nadie lo ha hecho nunca», susurró ella, las palabras viniendo directamente de su corazón. No al millonario, no al paciente. Veo al hombre, Alejandro. Y ese hombre es más valioso que todas tus posesiones combinadas. La emoción nubló los ojos de Alejandro. Con un movimiento desesperado, capturó de nuevo los labios de Sofía en un beso que contenía años de soledad, meses de anhelo, y la promesa de un futuro que ninguno había osado imaginar hasta ese preciso momento. El amanecer encontró a Alejandro y Sofía en la terraza envueltos en una manta compartida, observando cómo el sol pintaba el horizonte de Barcelona con carmesí y oro.
Habían pasado la noche hablando, redescubriéndose mutuamente bajo esta nueva luz que transformaba cada gesto. Cada palabra intercambiada durante los meses anteriores. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, apoyándose en su hombro. Alejandro miró al cielo cambiante, sus dedos entrelazados con los de ella en una unión que parecía tan natural como respirar. Nunca he visto un amanecer como este, respondió con esa honestidad que solo ella podía extraer de él. Como si fuera el primero. Sofía sonrió, reconociendo una verdad en sus palabras que también resonaba dentro de ella. Todo parecía nuevo, los colores más intensos, los sonidos más claros, como si todo el mundo se hubiera transformado de la noche a la mañana. Asustado, preguntó, sintiendo la sutil tensión en sus hombros. Aterrorizado, admitió con una sonrisa que contradecía sus palabras. Pero por primera vez, el miedo no me paraliza. El sol se elevó completamente sobre el horizonte, bañando la terraza en una claridad que disipaba las últimas sombras de la noche. Con esa misma luz reveladora, ambos enfrentaban ahora una realidad transformada que demandaba coraje. Los días siguientes pasaron en una burbuja de intimidad recién descubierta. El personal de la mansión observaba con discreta complicidad cómo su relación florecía en pequeños gestos, desayunos largos llenos de risas, sesiones de rehabilitación que terminaban en abrazos, noches de cine donde las películas se olvidaban en favor de conversaciones interminables. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Alejandro con ejercicios acuáticos en la piscina climatizada, Carlos apareció con una llamada urgente. «Es la doctora Herrera del Hospital San Gabriel», les informó con una expresión inescrutable. Sofía tomó el teléfono con curiosidad. Isabel Herrera, la jefa de enfermeras, raramente la contactaba desde que había comenzado su permiso especial para cuidar de Alejandro. La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, una expresión compleja ensombreció su rostro. ¿Problemas?, preguntó Alejandro, acercándose al borde de la piscina. No exactamente, respondió, mordiéndose el labio inferior. Me han ofrecido la oportunidad de liderar un nuevo programa de enfermería especializada en Valencia, un proyecto piloto con la UV. La noticia flotó entre ellos como una nube de tormenta en un cielo despejado. Alejandro permaneció inmóvil, el agua ondulando suavemente a su alrededor. Es una oportunidad extraordinaria, añadió ante su silencio, el tipo de posición que cualquier enfermera soñaría. Valencia, repitió como si saboreara la distancia implícita en ese nombre. ¿Cuándo comenzaría? En 3 semanas, respondió Sofía, observando cuidadosamente su reacción. Si acepto, Alejandro asintió lentamente, procesando la información con aparente calma. Deberías aceptarlo, dijo finalmente, saliendo del agua con una agilidad que mostraba su progreso físico. Es tu futuro. La simplicidad de su respuesta, desprovista de drama o intento de retenerla, desconcertó a Sofía. Esperaba, ¿qué exactamente? Una declaración apasionada, una súplica egoísta. No lo sabía con seguridad, pero su aparente indiferencia la hería más de lo que estaba dispuesta a admitir. Ya veo, murmuró, entregándole una toalla con un gesto automático. Alejandro la tomó, sus dedos rozando los de ella en un contacto que ahora parecía cargado de nuevos significados. No quiero ser el que te frene, explicó, su voz inusualmente suave. No podría vivir conmigo mismo si te convirtieras en otra de las personas que sacrificaron sus sueños por mí. La honestidad de su declaración desarmó la defensa naciente de Sofía. Reconoció en sus palabras no indiferencia sino un amor que ponía sus deseos por encima de los propios. ¿Y si mis sueños han cambiado?, preguntó, acercándose hasta poder sentir el calor que irradiaba de su piel húmeda. Alejandro contuvo el aliento como si temiera que cualquier movimiento rompiera el frágil equilibrio entre ellos. Entonces tendrás que descubrirlo por ti misma, respondió con sinceridad dolorosa. Libre de mi influencia. Esa noche, mientras la mansión dormía, Sofía se deslizó silenciosamente en la habitación de Alejandro. Lo encontró despierto, mirando al techo como si buscara respuestas en las sombras proyectadas por la luna. Sin una palabra, se acostó a su lado, sus cuerpos encontrándose con la familiaridad de personas que se han estado buscando toda la vida. Sus labios se encontraron en un beso, diferente de los anteriores.
Uno cargado de preguntas no formuladas y promesas no dichas. No quiero perderte, confesó contra su cuello, las palabras emergiendo como un secreto guardado durante mucho tiempo. No lo harás, le aseguró, sus manos trazando constelaciones invisibles en su piel. Algunas conexiones trascienden la distancia. Bajo el manto protector de la noche, su relación alcanzó una nueva dimensión. Las fronteras entre sus cuerpos se disolvieron en una danza tan antigua como el tiempo mismo. Cada caricia una confesión, cada suspiro una promesa. Se descubrieron mutuamente con la reverencia de exploradores ante un territorio sagrado. Aprendiendo el mapa de cicatrices, lunares y texturas que componían el universo del otro. El amanecer los encontró entrelazados, vulnerables en su desnudez compartida. Sofía observó el rostro dormido de Alejandro tan diferente en reposo. Las líneas de preocupación suavizadas. La máscara de control completamente abandonada. Te estás quedando sin excusas para seguir durmiendo, murmuró sin abrir los ojos, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. ¿Quién dice que quiero una excusa?, respondió, depositando un ligero beso en su hombro. Alejandro abrió los ojos, encontrando su mirada con una mirada que contenía universos enteros de emoción. ¿Has decidido sobre Valencia?, preguntó, la vulnerabilidad desnuda en su voz. Sofía consideró sus opciones con claridad renovada. El puesto en Valencia representaba un avance profesional innegable, una oportunidad de crecimiento. Pero lo que había descubierto con Alejandro trascendía las consideraciones pragmáticas que habían guiado sus decisiones anteriores. Aún no, respondió honestamente. Pero ahora tengo más información a considerar. Los días siguientes pasaron con la intensidad agridulce de lo potencialmente fugaz. Cada momento compartido adquiría un valor especial, como si ambos intentaran acaparar suficientes recuerdos para un futuro incierto. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Su expresión se transformó gradualmente de sorpresa a concentración intensa. Cuando colgó, permaneció inmóvil, como si procesara información crucial. Sofía, que organizaba sus medicaciones en el gabinete adyacente, sintió inmediatamente el cambio. ¿Malas noticias?, preguntó, acercándose con preocupación. No exactamente, respondió, su mirada perdida en posibilidades. Era Javier Montalvo de Grupo Mediterranean. Quieren que lidere personalmente la expansión en los mercados asiáticos. Suena como una gran oportunidad, comentó, reconociendo el prestigio de ese conglomerado empresarial. Lo es, confirmó Alejandro, poniéndose de pie para mirar por la ventana. También significa viajes constantes durante al menos un año. Singapur, Tokio, Shanghái. La implicación colgó entre ellos. Así como Valencia amenazaba con separarlos, esta nueva posibilidad de distancia surgía. La vida tiene un sentido del humor peculiar, observó Sofía con una sonrisa melancólica. O quizás es una señal, respondió, volviéndose para enfrentarla, de que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser. La declaración, cargada de resignación, encendió una chispa de indignación en Sofía. Durante meses había visto a Alejandro luchar contra limitaciones físicas, superando pronósticos médicos con pura determinación. Verlo rendirse tan fácilmente ante un obstáculo emocional se sentía inconsistente con el hombre al que había llegado a amar. ¿Desde cuándo Alejandro Sterling se rinde al primer signo de dificultad? Lo desafió, acercándose para invadir deliberadamente su espacio personal. ¿O solo luchas por contratos multimillonarios y no por lo que realmente importa? La provocación dio en el blanco. Los ojos de Alejandro destellaron con una mezcla de sorpresa e indignación. No me estoy rindiendo, protestó. Estoy siendo realista. Tú en Valencia encuentro Yatzaren entre continentes. ¿Qué tipo de relación sería esa? Una construida en confianza, respondió sin dudar. En certezas más profundas que la proximidad física. Alejandro la miró como si la viera bajo una luz completamente nueva. ¿Realmente crees que podríamos hacerlo funcionar?, preguntó, la vulnerabilidad desnuda en su voz. Sofía tomó sus manos en las suyas, estableciendo una conexión física que reforzaba sus palabras.
Creo que cuando encontramos algo tan valioso como lo que tenemos, vale la pena luchar por ello contra viento y marea, declaró con convicción. Y si he aprendido algo en estos meses contigo, es que los obstáculos son solo imposibles hasta que dejas de tenerles miedo. La profunda simplicidad de su fe desarmó las últimas defensas de Alejandro. La atrajo en un abrazo que comunicaba más que cualquier discurso elaborado. Te amo, murmuró contra su cabello, las palabras emergiendo con la naturalidad de una verdad largamente guardada. Y estoy aterrorizado por cuanto lo hago. Sofía se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos, reconociendo el costo emocional de esa confesión para un hombre acostumbrado a ocultar sus sentimientos detrás de muros de ironía y distancia. El miedo es parte del paquete, respondió con una sonrisa tierna. Viene incluido con el amor gratis. La broma arrancó una risa genuina a Alejandro, aliviando momentáneamente la tensión. Entonces, ¿cómo lo hacemos?, preguntó, su mente analítica ya buscando soluciones prácticas. Videollamadas diarias, encuentros en aeropuertos, cartas de amor a la antigua. Sofía consideró la pregunta seriamente, consciente de que estaban diseñando los fundamentos de su futuro compartido. Todo eso, asintió. Y también algo más fundamental. Confianza absoluta en nosotros, en lo que hemos construido. Alejandro asintió lentamente, procesando la magnitud del compromiso que proponía. No era solo una promesa de fidelidad, sino una fe profunda en la solidez de su conexión, en su capacidad para trascender distancias y obstáculos. Nunca he confiado en nadie así, confesó, la vulnerabilidad desnuda en su mirada. Ni siquiera en mí mismo. Entonces será una experiencia de aprendizaje compartida, respondió, acariciando su mejilla con ternura. Un salto de fe. La frase colgó entre ellos, cargada de significado. Un salto de fe. Exactamente lo que ambos necesitaban para avanzar juntos hacia lo desconocido. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo un cielo salpicado de estrellas, la conversación fluyó hacia planes concretos, hacia posibilidades que previamente parecían fuera de alcance. Podría establecer una base de operaciones en Valencia, sugirió Alejandro, su mente empresarial encontrando soluciones creativas. Reduciría mis viajes a Asia al mínimo indispensable y podría organizar el programa para tener flexibilidad, añadió Sofía, contagiada por su entusiasmo. Incluso explorar oportunidades de investigación que me permitan viajar. Con cada idea compartida, el futuro que inicialmente parecía sombrío se transformó en un lienzo de posibilidades. No sería fácil. Ambos lo sabían. Pero la dificultad solo añadía valor al compromiso que estaban forjando. A medida que la noche avanzaba, Alejandro observaba a Sofía gesticular animadamente, su rostro iluminado por una pasión que la hacía brillar. Entendió entonces que lo que sentía por ella trascendía cualquier experiencia previa. No era solo atracción o afecto, ni siquiera la gratitud que inicialmente temió confundir con amor. Era reconocimiento. El profundo reconocimiento de un alma que complementaba la suya, que lo desafiaba a ser mejor, que veía en él no solo al hombre que era, sino al hombre que podía convertirse. La realización lo dejó momentáneamente sin aliento. Toda su vida había perseguido logros externos, riqueza, poder, reconocimiento profesional. Ahora entendía que la verdadera riqueza residía en esta conexión que desafiaba la lógica y las distancias. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía, notando su silencio repentino. Alejandro la miró bajo la luz plateada de la luna, memorizando cada detalle de su rostro como alguien que atesora una obra de arte. Pienso que algunas personas buscan toda su vida lo que nosotros encontramos por casualidad, respondió simplemente. Y que no planeo dejarlo ir. La determinación en su voz revelaba una transformación completa del hombre arrogante herido que Sofía había conocido en esa habitación de hospital al ser humano completo que ahora osaba amar sin reservas. Entonces tenemos un plan, concluyó ella, levantando su copa en un brindis improvisado, por los saltos de fe y los caminos inesperados. Por nosotros, añadió él, las copas tintineando suavemente en la quietud nocturna. Mientras sus ojos se encontraban sobre las copas levantadas, ambos sintieron cristalizarse entre ellos una certeza compartida. Que independientemente de las distancias geográficas que pudieran separarlos, sus corazones habían encontrado finalmente un hogar común.
Y esa certeza, frágil y poderosa al mismo tiempo, brillaba más intensamente que todas las estrellas que iluminaban la noche de Barcelona. El hospital de la Universidad de Valencia en Valencia brillaba bajo el sol mediterráneo. Su fachada modernista contrastando con el equipo de vanguardia alojado en su interior. Sofía caminaba por los pasillos del ala nueva donde implementarían el programa piloto de enfermería especializada que había venido a conocer. Como puede ver, señorita López, hemos adaptado las instalaciones según sus recomendaciones, explicó el doctor Puig, el director del proyecto. El espacio está listo para recibir al equipo completo en septiembre. Sofía asintió, impresionada por la eficiencia valenciana. Todo estaba meticulosamente planificado, las salas de entrenamiento, el equipo, incluso el apartamento que la institución ponía a su disposición en Ruzafa. Es extraordinario, admitió mientras caminaban por la última sección. Han pensado en cada detalle. Queremos que se sienta como en casa, respondió el doctor con una sonrisa cálida. Sabemos que dejar Madrid no fue una decisión fácil. El comentario, aunque amable, removió el torbellino emocional que Sofía mantenía bajo control profesional. Habían pasado 2 semanas desde su despedida temporal de Alejandro. 2 semanas de videollamadas nocturnas, mensajes constantes y un anhelo que crecía con cada atardecer. ¿Ha tenido tiempo de visitar la ciudad?, preguntó el doctor, ajeno a sus pensamientos. Apenas, confesó Sofía. He estado enfocada en el programa. Debería aprovechar esta tarde, sugirió la mujer. El centro de la ciudad es especialmente hermoso al atardecer. Después de que la visita concluyera, Sofía decidió seguir su consejo. Caminó sin rumbo, permitiendo que la arquitectura centenaria y el bullicio mediterráneo la envolvieran. Valencia tenía una vitalidad diferente a Madrid, más extensa, más colorida, con ese aroma al mar que permeaba incluso las calles más alejadas de la costa. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Cómo va tu conquista de Valencia? Una sonrisa involuntaria iluminó su rostro. Incluso a distancia, sabía exactamente cómo alegrarle el día. La ciudad es impresionante, respondió, añadiendo una foto del skyline de Valencia bañado en la luz dorada del atardecer. Pero le falta algo esencial. Una buena pizza al estilo de Madrid, bromeó él. Tú, escribió ella simplemente, sorprendiéndose con su propia vulnerabilidad. La respuesta tardó unos minutos durante los cuales Sofía continuó su paseo, deteniéndose finalmente en una pequeña plaza donde un artista callejero interpretaba a Bach con maestría sorprendente. Revisa tu email. Acabo de enviarte algo, respondió finalmente Alejandro. Intrigada, Sofía encontró un banco donde pudo abrir su correo. Entre notificaciones y mensajes profesionales, encontró uno de Alejandro con un asunto simple para cuando Valencia parece demasiado grande. El adjunto era un billete de avión. Madrid, Valencia. Fechado para el fin de semana siguiente. Sorpresa, añadía la nota corta. No podía esperar hasta tu próxima visita programada. La emoción formó un nudo en su garganta. Justo cuando la distancia comenzaba a pesarle, Alejandro encontraba la forma perfecta de acortarla. ¿Y tus reuniones en Tokio?, preguntó, consciente de su agenda apretada. Algunas cosas son más importantes, fue su respuesta simple. Esa noche, mientras observaba las luces de Valencia desde la ventana de su hotel temporal, Sofía reflexionó sobre la extraordinaria transformación que ambos habían experimentado. Hace 6 meses, ella era simplemente una enfermera intentando sobrevivir al mal humor de un paciente imposible. Ahora, su latido estaba al otro lado del país en una mansión de Barcelona donde había descubierto que las verdaderas riquezas no se guardaban en cajas fuertes. El fin de semana llegó con la exasperante lentitud de algo altamente anticipado. Sofía esperaba en la terminal de llegadas del aeropuerto de Valencia, su mirada fija en las puertas automáticas donde aparecerían los pasajeros del vuelo de Madrid. Cuando finalmente lo vio, su corazón dio un vuelco. Alejandro caminaba con paso firme, apoyándose ligeramente en un elegante bastón que ahora era más un accesorio que una necesidad. Su recuperación física había sido casi tan extraordinaria como su transformación emocional. Se encontraron en medio del bullicio del aeropuerto,
fundiéndose en un abrazo que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar. Los días separados parecieron disolverse en el calor de ese reencuentro. Te he echado de menos tanto que es ridículo, confesó contra su cabello. Nunca pensé que echaría de menos a alguien regañándome por no hacer mis ejercicios. Sofía rió, reconociendo la broma que ocultaba una verdad más profunda. Y yo nunca imaginé que echaría de menos a alguien quejándose del café por la mañana, respondió, entrelazando sus dedos con los de él. Valencia se convirtió en el escenario de un fin de semana perfecto. Exploraron la Barceloneta juntos, donde las multitudes ondulantes parecían reflejar la naturaleza fluida de su propia historia. Comieron rollos de langosta junto al mar, planearon visitas futuras y sobre todo confirmaron que la distancia, en lugar de debilitar su vínculo, lo había fortalecido. He estado pensando, comentó Alejandro la última noche mientras cenaban en la terraza de un restaurante con vistas a la iluminada ciudad de las artes y las ciencias. La sede de Sterling Enterprises está en Madrid. Sofía lo miró sorprendida, intuyendo hacia dónde iba. Pensé que coordinarías la expansión desde allí, respondió con cautela. Esa era la idea inicial, asintió, jugueteando nerviosamente con su copa de vino. Pero he estado negociando una reestructuración. Podría establecer mi base operativa aquí y solo viajar a Asia cuando sea absolutamente necesario. La implicación de esa posibilidad flotó entre ellos como una promesa luminosa. ¿Harías eso?, preguntó, la emoción contenida en su voz. ¿Cambiarías Madrid por Valencia? Alejandro tomó su mano sobre la mesa, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. Cambiaría cualquier ciudad por estar donde tú estás, respondió simplemente. He realizado que los imperios empresariales significan poco si no tienes a alguien con quien compartir sus frutos. La confesión, tan lejos del hombre pragmático y calculador que inicialmente había conocido, conmovió a Sofía hasta lo más profundo. No quiero que sacrifiques tu mundo por mí, murmuró, aunque su corazón latía acelerado ante la perspectiva. No es un sacrificio, corrigió. Es una elección, la primera verdaderamente libre que he hecho en años. Al día siguiente, la despedida en el aeropuerto tuvo un sabor diferente. Ya no se sentía como una separación, sino como un breve interludio en una historia que apenas comenzaba a escribirse. Te llamaré cuando aterrice, prometió Alejandro, besándola con una mezcla de ternura y pasión que insinuaba todo lo que aún no habían expresado con palabras. Estaré esperando, respondió, resistiendo el impulso de aferrarse a él. Las semanas siguientes pasaron en un ritmo acelerado de preparativos. Sofía alternaba entre planificar el programa y búsquedas de bienes raíces para Alejandro, quien cumplía su promesa organizando la reubicación parcial de sus operaciones a Valencia. La vida adquirió una nueva dimensión, una en la que ambos construían un puente sobre la distancia que temporalmente los separaba. Una tarde, mientras Sofía revisaba documentos en la cafetería del hospital, recibió una llamada inesperada del Hospital San Gabriel. La jefa de enfermeras sonaba inusualmente emocionada. Sofía, ha surgido algo extraordinario, explicó sin preámbulos. La Fundación Internacional de Enfermería Especializada quiere expandir su programa piloto. Están considerando 3 ubicaciones europeas, y Madrid es una de ellas. La noticia golpeó como un rayo en cielo despejado. Era una oportunidad sin precedentes, la chance de implementar el modelo que había ayudado a diseñar a escala internacional. Necesitarían a alguien que coordine desde Madrid, continuó la jefa de enfermeras. Tu nombre está en la cima de la lista de candidatos. Sofía permaneció en silencio, procesando la ironía de la situación. Justo cuando había aceptado Valencia, Madrid la llamaba de vuelta con una propuesta profesional imperdible. ¿Para cuándo necesitan mi respuesta?, preguntó, consciente de la complejidad de la decisión que enfrentaba. El comité se reúne la próxima semana, respondió la mujer. Sé que es con poco aviso, pero esta oportunidad podría no volver. Después de colgar, Sofía permaneció inmóvil, observando a través de la ventana cómo el sol de Valencia bañaba la ciudad que comenzaba a sentir como propia. La vida parecía determinada a presentarle encrucijadas justo cuando finalmente había encontrado su camino. Esa noche, durante su videollamada habitual, Alejandro notó inmediatamente su preocupación. ¿Qué pasa?,
preguntó, su rostro en la pantalla mostrando genuina preocupación. Has estado distraída toda la conversación. Sofía explicó la situación observando cuidadosamente su reacción. Para su sorpresa, en lugar de decepción, vio una sonrisa formándose lentamente en su rostro. El destino tiene un sentido del humor retorcido, comentó finalmente. Justo cuando finalmente logré organizar mi mudanza a Valencia, Madrid te llama de vuelta. No he decidido nada aún, aclaró rápidamente. Solo estoy procesando la información. Alejandro asintió, su expresión volviéndose seria. ¿Qué quieres hacer realmente, Sofía?, preguntó suavemente. Sin pensar en mí, en nosotros, si solo consideraras tu crecimiento profesional, ¿qué elegirías? La pregunta, tan directa y libre de presión, mostraba cuánto había crecido su relación. Alejandro ya no era el hombre que imponía su voluntad. Ahora era un compañero que priorizaba sus sueños, incluso a expensas de los propios. Honestamente, no lo sé, respondió después de una pausa. Ambas oportunidades son extraordinarias a su manera. Entonces quizás la decisión no debería basarse solo en lo profesional, sugirió. Quizás también debería incluir lo que realmente te hace feliz. La sabiduría en esas palabras resonó profundamente en Sofía. Durante años, había subordinado su felicidad personal al deber y la responsabilidad. Primero con Ana, luego con su carrera. Ahora, por primera vez, se permitía considerar su propio corazón como factor decisivo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, para escucharme realmente a mí misma. Todo el tiempo que necesites, le aseguró. Estaré aquí. Cualquiera que sea tu decisión. Los días siguientes fueron de intensa reflexión. Sofía visitó de nuevo las instalaciones de la UV, habló con el equipo, imaginó su vida desarrollándose en esa ciudad costera. Luego llamó a Madrid, discutió los detalles del programa internacional y evaluó el impacto que podría tener en su carrera. Pero la respuesta real llegó una mañana mientras observaba el amanecer desde el pequeño balcón de su apartamento temporal. No vino como una revelación dramática, sino como una certeza tranquila que emergió de lo profundo de su ser. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Ana, saludó cuando su hermana respondió. Necesito tu consejo. La conversación con Ana, que la conocía mejor que nadie en el mundo, cristalizó todo lo que había estado considerando. Cuando terminaron, Sofía tenía claridad absoluta sobre el camino a seguir. Caminó hacia la UV con un paso determinado. El doctor Puch la recibió en su oficina, anticipando ya la razón de la visita no programada. Has tomado una decisión, afirmó. No como una pregunta, sino como una confirmación, Sofía asintió, agradecida por la comprensión que vio en los ojos de la mujer. Vuelvo a Madrid, confirmó con voz firme. El programa internacional representa una oportunidad única para expandir nuestro modelo a escala europea. Lo entiendo perfectamente, respondió el doctor sin rastro de reproche. Aunque lamentamos perderte, no podríamos estar más orgullosos de tu trayectoria. La cordialidad de esa conversación reafirmó la decisión de Sofía. No estaba abandonando Valencia. Simplemente seguía el camino que resonaba más profundamente con sus aspiraciones profesionales y personales. Al salir del hospital, se detuvo frente a la imponente fachada, consciente de que cerraba un capítulo que, aunque breve, había sido transformador. Sacó su teléfono para contarle a Alejandro su decisión, pero se detuvo. Algunas noticias merecían ser compartidas en persona. 3 días después, Sofía caminaba por los pasillos del Hospital San Gabriel, donde todo había comenzado. El personal la saludaba con familiaridad, como si nunca se hubiera ido. La jefa de enfermeras la esperaba en su oficina, ansiosa por discutir los detalles del programa internacional. Antes de comprometernos formalmente, anunció Sofía después de revisar la documentación. Necesito comprobar algo personalmente. Se dirigió hacia el ala este donde los pacientes de rehabilitación realizaban sus ejercicios bajo supervisión especializada. El espacio, luminoso y equipado con tecnología de vanguardia, representaba el futuro de la enfermería que ayudaría a construir.
Mientras observaba el trabajo de los terapeutas, su mente inevitablemente regresó a aquellos primeros días con Alejandro cuando cada sesión era una batalla de voluntades. Sonrió al recuerdo, reconociendo cuánto habían crecido ambos desde entonces. Su contemplación fue interrumpida por un murmullo creciente entre el personal. Al volverse, entendió inmediatamente la razón del alboroto. Alejandro Sterling caminaba por las puertas del área de rehabilitación, su presencia imponente causando el mismo efecto que 6 meses atrás. Sin embargo, todo lo demás había cambiado. Ya no era el paciente gruñón arrastrando su pierna lesionada. Caminaba con confianza, el bastón ahora un accesorio elegante en lugar de una necesidad, y su expresión, una vez perpetuamente hosca, ahora irradiaba una determinación luminosa. Sus ojos se encontraron a través de la habitación, comunicando sin palabras todo lo que habían vivido separados. Sofía permaneció inmóvil, sorprendida por su presencia inesperada. Alejandro avanzó hacia ella con un paso determinado, ignorando las miradas curiosas del personal que recordaba perfectamente al millonario imposible que había aterrorizado a medio hospital. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía cuando finalmente estuvo frente a ella. Iba a llamarte esta tarde. Necesitaba verte, respondió simplemente. Y este lugar parecía apropiado. Sofía entendió el simbolismo, regresar a donde todo había comenzado, donde sus vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada. He aceptado el puesto en Madrid, anunció, observando intensamente su reacción. El programa internacional es una oportunidad extraordinaria. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro contradecía completamente al hombre que había conocido en esa habitación de hospital. Lo sé, respondió, sorprendiéndola. Ana me llamó ayer. ¿Mi hermana te llamó?, preguntó Sofía genuinamente asombrada. Alejandro asintió, un destello picaresco brillando en sus ojos. Aparentemente, me considera lo suficientemente bueno para ti, explicó con fingida modestia. Y quería asegurarse de que no arruinara este momento. ¿Qué momento?, preguntó Sofía, la confusión evidente en su rostro. En respuesta, Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Un murmullo colectivo recorrió la habitación mientras se arrodillaba frente a ella, su rodilla previamente lesionada ahora perfectamente capaz de sostenerlo en ese gesto tradicional. Sofía López, comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. Me encontraste cuando estaba roto, no solo físicamente. Me enseñaste que la verdadera fuerza está en la invulnerabilidad, en atreverse a sentir. Me sanaste más profundamente que todos los doctores combinados. Las palabras colgaron entre ellos como una confesión sagrada. Sofía sintió su corazón latiendo tan rápido que temió que todos pudieran oírlo. No te estoy ofreciendo un contrato de trabajo esta vez, continuó, abriendo la caja para revelar un solitario de zafiro que capturaba la luz como un fragmento de cielo. Te estoy ofreciendo toda mi vida. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? El tiempo pareció detenerse. En ese instante perfectamente cristalizado, Sofía vio desplegarse ante ella todas las posibilidades de un futuro compartido. Las risas, los desafíos, la complicidad que habían construido día a día. Sí, respondió en una voz clara, lágrimas brillando en sus ojos. 1000 veces, sí. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, un aplauso espontáneo estalló en la habitación. El personal médico, los pacientes, incluso la severa jefa de enfermeras celebraron ese momento que parecía sacado de una historia que nadie habría creído posible 6 meses atrás. Alejandro se levantó, atrayéndola en un abrazo que prometía eternidades. El beso que compartieron, tierno y apasionado al mismo tiempo, selló un pacto que trascendía contratos formales y compromisos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró contra sus labios cuando finalmente se separaron. Vine a este hospital maldiciendo mi suerte y resultó ser el lugar donde comenzó mi vida real. Sofía sonrió reconociendo la profunda verdad en esas palabras. A veces el destino tenía caminos inesperados y las mayores bendiciones venían disfrazadas de desafíos imposibles. Mientras salían del hospital juntos bajo la misma luz primaveral que había iluminado su primer encuentro, Sofía entendió que su historia apenas comenzaba.
Y esta vez no sería una historia de sacrificio o rendición, sino de plenitud compartida. Porque al final, más allá de distancias y obstáculos, habían descubierto la verdad más simple y profunda, que no necesitaban a nadie más que el uno al otro para sentirse completos. Y esa certeza, forjada entre risas y heridas, brillaba con la fuerza indestructible de algo que ha sido probado por el fuego y emergido, transformado, más fuerte que nunca.